Bueno, Sí. presentar a Fulvia Vergara, que es presidenta de la Sociedad de Editores y Autores de Panamá, que está encargada de cuidar o proteger a los autores que tienen obras que tengan algún derecho reprográfico. Es una entidad joven, pero que ha venido con mucho entusiasmo subiendo, y para mí es un placer presentarla a ella. También a Eduardo Benítez, que es asesor de SEA y además es asesor de la Cámara Panameña del Libro. Es un hombre, bueno, como todos sabemos, de mucha experiencia o camino en esto del derecho de autor, un pilar realmente en Panamá. Y bueno, con esta presentación yo les dejo paso a ustedes para que aprovecho para saludar a todos los amigos de las entidades de gestión colectiva de derecho reprográfico. Tal vez se me escape algún nombre, pero me da mucho gusto verlos: Natalia, Quetzalí, Javier, Anita, a todos, a todos, a todos. Si se me escapa algún nombre, disculpen, Magdalena. Y bueno, les deseo lo mejor en este panel y no les quito más tiempo. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes, estimados panelistas de la tarde de hoy de la 14ª Feria Internacional del Libro de Panamá. Hoy estamos aquí pues todos convocados pues para tratar pues sobre la protección de las obras escritas por el derecho de autor, el análisis de la normativa legal, ¿verdad? Vigente sobre gestión colectiva, sus fortalezas, sus debilidades y algunas otras novedades pues que nos tengan todos los panelistas, que los voy a dar la bienvenida de inmediato. Tenemos a la doctora Ana Hausecker, consejera de la División de Gestión Colectiva de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Bienvenida, doctora Anita, a este panel. Le damos la bienvenida también a la doctora Magdalena Irauzus, directora ejecutiva del Centro de Administración de Derechos Reprográficos, CADRA, de Argentina. Bienvenida. Le damos la bienvenida a la doctora Natalia Gómez, directora ejecutiva del Centro Colombiano de Derechos, CDR, de Colombia. Bienvenida. Le damos también la bienvenida a la doctora Quetzalí de la Concha, presidenta del Consejo Directivo del Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, EMPRO, de México. Le damos también la bienvenida al doctor Javier Díaz de Olarte, miembro de la Junta Directiva de la Federación Internacional de Organización de Derecho de Reproducción, IFRO, y director jurídico del Centro Español de Derechos Reprográficos, CEDRO, de España. Bienvenido. Le damos también la bienvenida al doctor Eduardo Benítez Istuarín, asesor legal de la Sociedad de Editores y Autores de Panamá, SEA, sociedad que estoy yo hoy día como presidenta representando, y también asesor legal de la Cámara Panameña del Libro. Y también Carlos, que ya veo que se ausentó. Carlos, bienvenido. Tú eres parte también de la sociedad, siempre has sido. Y quiero dar la bienvenida, pues, y entre los tips que les vamos a decir es que cada participante, cada panelista tendrá un tiempo de 4 a 5 minutos, y las preguntas y respuestas se pueden hacer a través del chat para responder, ya que tenemos 45 minutos de panel. Así es que bienvenida. Quiero darle la primera oportunidad a la doctora Anita Hausecker para que ella sea la primera que inicie este panel. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un gran honor participar en este panel. Puedo ser la última también, pero solo quería añadir lo que la OMPI está haciendo en este ámbito, dado que estoy trabajando en la División de Gestión del Derecho de Autor, con la asistencia legislativa y técnica en el ámbito de la gestión colectiva. Esto incluye también la gestión colectiva de la reprografía, y junto con IFRO tenemos varios proyectos en todo el mundo. Esto incluye proyectos anteriores en África y Asia, por lo general durante un periodo de un año con un experto y un plan de acción concreto, trabajando junto con los gobiernos y las organizaciones de autores y editores. Uno de ellos proyectos comenzó a principios de este año
con Indecopi y Perú para establecer ahí una sociedad para autores y editores. Lamentablemente, COVID detuvo el proyecto y ahora estamos esperando la oportunidad de viajar de nuevo y de que nuestro experto haga un seguimiento. Quería destacar que en la OMPI tenemos varios proyectos relacionados con la creación de capacidad en el ámbito de la gestión colectiva, ayudando a construir y fortalecer las organizaciones de gestión colectiva en todo el mundo. Esto también incluye la reprografía y colaboremos con gobiernos y socios privados de todo el mundo, incluyendo IFO, pero también CEDRO. Muchas gracias por su amable atención. Gracias, Anita. Continuamos. Algunas fortalezas, debilidades, ya las hemos visto, lo que está haciendo pues la OMPI. Y ya nos ha dicho todo la doctora Anita. Seguidamente le damos la palabra a la doctora Magdalena Iraizos, directora ejecutiva del Centro de Administración y Derecho Reprográfico de Argentina. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Respecto a la protección de obras escritas con relación al derecho de autor en mi país, en la Argentina, lo cierto es que la misma tiene una gran raigambre jurídica, porque nuestra ley de propiedad intelectual data del 26 de septiembre de 1933. Es decir, que tanto nuestra ley de derecho de autor como las primeras sociedades de gestión colectiva, que fueron de obras dramáticas y musicales, datan de los comienzos del siglo pasado. Eso lo marcaría como una fortaleza, porque eso ha conllevado una gran conciencia sobre el derecho de los creadores sobre su obra. Y a su vez, digamos, lo que no hemos podido, hay una cara y una contracara de esto, porque si bien es una ley muy intuitiva, y escuchándolo al doctor Zapata por la mañana, en el panel de la mañana, digamos, estamos de acuerdo y que es lo más importante, digamos, tener una normativa que proteja a los titulares de derechos. Lo cierto es que la nuestra es muy vieja y debiera adecuarse a la era digital, por ejemplo. Y si bien se han hecho algunas reformas, lo cierto es que no hemos logrado establecer los consensos necesarios para esa adecuación a los tiempos que corren. No obstante eso, hay otra ley, la ley del fomento del libro y la lectura, que es de principios de este siglo, que también establecen, digamos, los derechos patrimoniales a los autores y editores de obra escrita. En relación al escenario que hoy se nos presenta, nosotros venimos siguiendo muy atentamente todo el proceso que está haciendo Europa, luego de la directiva del año pasado, de marzo del año pasado, en relación a reconocerles la propiedad a los editores de prensa frente a los gigantes de Internet, y venimos trabajando afanosamente con nuestros editores, nuestros socios editores de prensa en CADRA. Por último, debiera contarles que como última novedad, digamos, tuvimos un intento justamente en relación a los proveedores de Internet de un proyecto de una ley, digamos, de una novedad legislativa, por decirlo de alguna manera, de reconocerle a los proveedores de Internet el deslinde de la responsabilidad frente a la violación de los delitos de propiedad intelectual, a la violación de los derechos de propiedad intelectual, digamos, ¿no? A los delitos. Lo cierto es que trabajando mancomunadamente con los titulares de derecho y las distintas asociaciones que los representamos en sus distintas formas, logramos evitar esa sanción de esa ley, que era una ley muy perniciosa, porque entre otras cosas se establecía la necesidad de iniciar una acción judicial
luego de que se constituya la infracción a la ley de propiedad intelectual. Así que eso es un poco en estos breves minutos que tenemos y que contamos para hablar un poquito de las realidades normativas o legislativas de nuestros países. Muchas gracias. Gracias a ti, Magdalena. Continuamos con el orden. Ahora la doctora Natalia Gómez, de Colombia, Muchas gracias. para que dé a conocer pues sus fortalezas y debilidades en este tiempo pandémico que hemos tenido. Muchas gracias, Fulvia, y a todos los asistentes. Bueno, con respecto a la normativa legal vigente en Colombia, yo nombraría como fortaleza la reforma significativa en derechos de autor que se hizo con la Ley 1915 del año 2018, porque allí expresamente se incluyó la protección de las obras en el ámbito digital, lo cual no tenía la ley anterior, que era la Ley 23 del año 82. Se incluyó además las disposiciones relativas a las obras huérfanas. Se incluyó también la responsabilidad por las medidas tecnológicas en el ámbito civil y se incluyeron limitaciones y excepciones al derecho de autor con un mecanismo de revisarlas cada 3 años, que eso me parece bueno, sobre todo para los usuarios y pues también para que los titulares vayan reforzando también la protección a sus obras. Con respecto a novedades, el año pasado, en el 2019, salió la Ley 1955, la cual estableció las condiciones de transferencia o licencia en donde se debe determinar cuáles son los derechos que se autorizan y con respecto al tiempo, en caso que no se estipule el tiempo de duración o que se guarde silencio con respecto al tiempo, se referirá siempre a que será de 5 años. Eso con respecto a novedades normativas. Y en cuanto a debilidades, yo pensaría que se requiere fortalecer a los auxiliares de la justicia en temas digitales, a los peritos y que los jueces se familiaricen con las acciones con implicaciones digitales, porque sí hemos visto un vacío cuando hemos pedido pruebas extraprocesales para procesos por protección de las obras en los ámbitos digitales. Básicamente eso sería acá en Colombia. Muchas gracias. Gracias a ti, doctora Natalia. Ahora le toca la oportunidad a la doctora Quexalia de la Concha hacer su exposición de breves 5 minutos sobre debilidades, fortalezas y algunas novedades. Adelante. Muchísimas gracias, estimada Fulvia. Bueno, pues en el caso de México, estamos en un momento histórico para el derecho de autor en nuestro país por varias cosas. Entonces, intentaré brevemente poner todo el contexto, pero este año, por una parte, estamos teniendo reformas muy importantes a nuestra Ley Federal de Derechos de Autor, que es una ley que data de 1994 y que entró en vigor en 1996. Y esta ley está teniendo reformas importantes este año, en primer lugar por la entrada del tratado que celebramos para libre comercio o para cuestiones comerciales con Estados Unidos y Canadá. ¿Cuál es la importancia de esto para nosotros, también para los derechos de autor en el caso de los textos y por supuesto para la defensa y protección de los derechos de autor y de los derechos conexos? Pues precisamente que las primeras reformas que se impulsaron por la entrada de este tratado comercial fueron el ampliar los conceptos o los principios de derecho de autor que reconoce la ley. Esto quiere decir que principalmente en cuestión de facultades relacionadas con derechos patrimoniales, por el uso, la puesta a disposición, la reproducción, estos conceptos se ampliaron para que sean igualmente reconocidos y eficientes en el ámbito digital. Esto en la primera parte de la ley. En la parte en donde se habla acerca de quiénes son agentes, factores importantes en el desarrollo y en el respeto de los derechos de autor, también se adicionó la figura de los prestadores de servicios en línea. Esto es fundamental para nosotros porque, como bien comentaban tanto Magdalena como Natalia, pues es necesario ir haciendo reformas que actualicen los principios de la ley para que sean aplicables a las nuevas tecnologías. Y esto es lo que está sucediendo actualmente con las reformas que se han implementado en la Ley Federal de Derechos de Autor.
entra la figura del prestador de servicios en línea, con lo cual también entra una serie de obligaciones y de derechos que son fundamentales para que el derecho de autor sea reconocido y respetado en este ámbito. Que es, si el prestador de servicios quiere actuar como un agente de buena fe, deberá cumplir con ciertas características de lo que se conoce en el derecho anglosajón principalmente como puerto seguro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el prestador no es quien va a impulsar o a enviar paquetes de datos donde pueda haber información o contenidos que están protegidos por derechos de autor. Solamente es un intermediario, no es quien lo envía ni es quien lo recibe, pero además, si este prestador de servicios en línea es notificado respecto de que hay una violación a derechos de autor, entonces, para ayudar a detener esta infracción, va a bajar el contenido. Esto sin que tenga que mediar un proceso judicial. Eso es importantísimo. ¿Qué es lo que está haciendo? Está homologándose o armonizándose con lo que ya está operando en Estados Unidos, que es la notificación y baja de contenidos que son violatorios de derechos de autor. Esto es fundamental para los titulares de derechos de autor y derechos conexos, porque si nos esperamos a todo un procedimiento judicial, esto puede llevar muchísimo tiempo y puede tener afectaciones bastante graves para el titular de derechos. Entonces, también se adiciona esa obligación por parte del prestador de servicios en línea. Y, por supuesto, se hace la acotación de que estos prestadores, en caso de no coadyuvar para detener este tipo de infracciones, entonces también serán corresponsables. ¿Por qué? Porque es innegable que para un prestador de servicios en línea, el tener contenidos creativos en sus sitios es un atractivo adicional. Entonces, en un dado caso, tampoco quedarán exentos de responsabilidad por el uso que no esté autorizado de obras protegidas por el derecho de autor. Esa es ahorita la reforma más importante para nosotros, que ya ha entrado en vigor. Y por otra parte, en la cuestión de debilidades, que yo no diría debilidad, creo que lo estoy viendo como una ventana de oportunidad, es otra reforma que apenas está en revisión en la Cámara de Diputados, que es para regularizar o para dar una regulación precisa a la copia privada. La excepción de copia privada en la cual un usuario adquiere una obra legalmente y la quiere compartir con otros usuarios, y esto va a generar reproducciones en cada uno de estos usuarios. Con lo cual, habrá que ver de qué manera podemos implementar un mecanismo que equilibre o un mecanismo que sea compensatorio, y esto es la remuneración compensatoria por copia privada. Esa es otra de las reformas que se está impulsando para que entonces los productores e importadores de dispositivos que permiten el uso y reproducción de contenidos paguen una remuneración que ayude a compensar el daño económico que se está haciendo al titular de derechos o al propio autor. Y esa es la ventana de oportunidad que ahorita existe y que podría ayudarnos a sortear una de las grandes debilidades, que es el uso indiscriminado en medios digitales de obras protegidas por derecho de autor y que está afectando directamente la explotación de las obras. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Terminaste? ¿Terminó? Ok. ¿Terminaste? Hola. ¿Terminó? Sí. ¿Terminó o quiere agregar algo más? No, es básicamente el panorama que existe en México. Ok, muchas gracias. Bueno, pero entre todos vemos que siguen caminando y allí vamos, ¿verdad? Continuamos con el doctor Javier Díaz de Olarte. Él nos va a exponer pues sus fortalezas, debilidades y algunas novedades que tengan en España, ¿verdad? Hola, adelante, Javier. Buenas noches desde aquí, desde Europa. Buenas tardes, América. Pues sí, lo primero, obviamente, por razones de cortesía, agradecer muy sinceramente a todos los organizadores de la feria, de estas jornadas, por habernos invitado, por haber invitado a Cedro y a IFRO a participar en las mismas. Además, es la primera vez que yo tengo el honor y el placer de participar en las mismas, o sea que estoy doblemente contento. Yo voy a organizar estos 5 minutos primero señalando unas características diferenciales o diferenciadoras de la gestión colectiva del texto en relación a la gestión colectiva de la música y el cine, que en ocasiones se olvidan.
La primera se centra en qué es lo que gestionamos. Nosotros no solo gestionamos productos culturales o de entretenimiento, sino que nosotros nos dedicamos a gestionar instrumentos de la transmisión de la cultura, del conocimiento y de la información, como son los libros, los periódicos y las revistas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué consecuencia tiene esto? Que junto a los derechos de autor que están en un platillo de la balanza, tenemos en el otro platillo de la balanza otros intereses como pueden ser el derecho a la educación, el derecho a la información, etc. Eso hace que nuestros derechos o que los derechos sobre este tipo de obras estén mucho más amenazados por límites o excepciones y que además estos límites o excepciones en muchas ocasiones tiendan a ser límites o excepciones no remuneradas. De ahí que hay una debilidad o una característica particular de la gestión colectiva de las obras de texto. La segunda es el tipo de usos. Los usos de nuestras obras con carácter general se realizan en entornos cerrados, sobre los que no tenemos conocimiento, salvo aquellos establecimientos reprográficos situados en las universidades o a pie de calle, no podemos saber qué ocurre no ya en las redes, que por supuesto internas, en las intranets, sino también en los usos o distribución de copias en papel en establecimientos educativos, en instituciones de gobierno o en empresas. Tampoco tenemos en nuestro sector usuarios que vivan única y exclusivamente de la utilización de nuestras obras. Es decir, nosotros no tenemos discotecas, no tenemos salas de exhibición cinematográfica, ni tenemos radiofórmulas que se pasan las 24 horas del día pinchando música. De ahí que nuestros usuarios también sean algo distintos a los usuarios de otros sectores. Y una característica muy importante de nuestros usuarios es el peso fundamental del sector público entre los usuarios de las obras de texto, fundamentalmente en el entorno educativo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que el legislador es en muchos casos el usuario de las obras cuyos derechos gestionamos nosotros. Eso nos obliga a ser especialmente cuidadosos, vamos a decirlo, con ese usuario que es a su vez legislador y que de alguna manera puede modificar la norma en perjuicio de los titulares cuyos derechos gestionamos. Tampoco, a diferencia de lo que ocurre en otros sectores, y haciendo mención a lo que comentaba Fernando Zapata hace unas horas, no existe una asociación representativa de usuarios en nuestro sector. Al menos en España solo existe una, que es la prima de la que mencionaba la profesora Gómez hace un par de horas también, que es la asociación que reúne a las universidades españolas. Es la única asociación de usuarios representativos que tenemos en España. No existe una asociación de establecimientos reprográficos ni nada por el estilo. Y por otra parte, la legislación en materia de obras de texto es, a nivel internacional, mucho más variada que la que regula el uso de fonogramas, por ejemplo, de tal manera que la comparativa internacional resulta más difícil. A nivel legislativo, en España el año pasado tuvimos dos modificaciones, una directa, como fue la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual Española, y la segunda, de la que hablaremos mañana, que es la aprobación de la Directiva 2019-790. Por primera vez aparece un cambio de tendencia, en mi opinión, y una regulación favorable a los intereses de los autores y editores. Y por último, una fortaleza, yo creo que se está notando muchísimo en los últimos años de la gestión colectiva respecto a otras formas de gestión. En Europa tenemos una directiva de 2014 que considera que la competencia en la gestión de los derechos de autor es algo buenísimo y no solo permite que las entidades de gestión nos dediquemos a esto, sino que también permite que otros operadores con ánimo de lucro compitan con nosotros en estos mercados. Pues yo creo que es aquí donde las entidades de gestión tienen un arma para demostrar la bondad de su gestión, como es el carácter solidario. Las entidades de gestión son fundamentalmente solidarias, porque por esencia no tienen ánimo de lucro, de tal manera que defienden a un colectivo con unos intereses comunes. No benefician a una parte del repertorio en perjuicio de otra parte del repertorio. Al mismo tiempo, al menos en Europa, tenemos la obligación de desarrollar una función social muy importante, de la que hablaremos mañana en la mesa sobre el COVID, en beneficio de autores y editores. Y por último, simplemente, Madalena Iraizoz lo mencionaba hace 2 minutos, el tema de la directiva y los editores de prensa. Existe un ejemplo bien reciente de hace menos de un año en Francia, donde un gigante tecnológico como es Google se ha dirigido a todos y cada uno de los editores de prensa franceses y les ha puesto en el siguiente brete.
o me dais una autorización gratuita para poder utilizar vuestros contenidos, porque de acuerdo con la directiva y con la ley francesa, Google necesita esa autorización, es decir, o me concedéis esa autorización de manera gratuita o vais a desaparecer de los resultados de búsqueda de mi buscador, que como bien saben todos ustedes, está en una situación de prácticamente monopolio porque representa más allá del 95% del mercado de buscadores. A nivel individual, los editores no han podido hacer otra cosa que conceder esa licencia gratuita sin perjuicio de que después hayan acudido a las autoridades de competencia. Pero de momento han tenido que conceder esa autorización de forma gratuita. Una configuración de ese derecho como un derecho de gestión colectiva obligatoria y con carácter irrenunciable hubiera permitido oponerse al gigante tecnológico y empezar a negociar en una situación de cierta igualdad, si es que se puede alguien comparar a un gigante de ese tamaño y de esas dimensiones. De tal manera que yo considero que, sobre todo en este mundo en el que nuestros derechos, aunque los derechos de los titulares se ven utilizados por gigantes tecnológicos de estas dimensiones, llámense Google, llámese Amazon, llamémosle el que queramos, más que nunca la gestión colectiva de derechos adquiere una relevancia importante, de tal manera que es casi ya indispensable y, gracias a Dios, los franceses la inventaron en el siglo XIX. Y muchas gracias y ya me quedo sometido a las preguntas que quieran hacer al final de las presentaciones. Muchas gracias. Continuamos con el doctor Eduardo Benítez Istuarín para que dé a conocer la fortaleza de la Sociedad de Editores y Autores de Panamá y las novedades también que se han fortalecido en los últimos días. Después de la intervención del licenciado Benítez, se pueden realizar las preguntas que deseen. Adelante, Benítez. Bueno, siguiendo pues la dinámica de esta presentación, hablar de fortalezas y debilidades y novedades. Bueno, yo tengo que referirme necesariamente a lo que ha sido la legislación nuestra a partir del 2012, ¿no? La ley 64 de 2012, que contiene los elementos necesarios que nos han permitido a nosotros avanzar. ¿Aló? Sí, ya. Decía que, no sé si se escuchó lo que hablaba. Sí, sí se escuchó. Sí, ok. Entonces, nosotros tenemos todas las condiciones ideales en esta ley, el almacenamiento digital, todo ese tema que gracias a que nosotros en ocasión de la implementación del Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos de Libre Comercio, actualizamos nuestra legislación y pusimos todo esto de todas las disposiciones en materia de concernientes al entorno digital. Está lo del derecho de distribución, la puesta a disposición como derecho de comunicación pública, las medidas tecnológicas de protección y todo en materia de observancia, y por eso nosotros tenemos las condiciones. Hay un artículo que es el artículo 2, que contiene el glosario, significado de algunas palabras, donde se logró incluir una definición, mejorar la que estaba en la ley anterior, la ley 15 de 1994, reproducción reprográfica. Y ahí dice realización de copias en facsímil de ejemplares originales o copias de una obra escrita por medios distintos de la impresión, tales como la fotocopia o la fijación o grabación digital. Entonces ya esto permite gestionar los derechos también en el entorno digital. Además, la legislación en materia de gestión colectiva, lo que contiene en materia de gestión colectiva la ley 64, ha creado las condiciones para crear entidades de gestión colectiva como la de SEA, la Sociedad o la Asociación de Editores y Autores de Panamá. Y entonces también hay una nueva, aparte de la SPAC, la Sociedad Panameña de Autores y Compositores, produce, que es la de productores fonográficos, la de Panaye,
que es la de artistas, intérpretes, ejecutantes, y la más reciente, que es la de productores audiovisuales, EJEDA Panamá. Entonces, y hay otras que van a venir. Entonces, tenemos todo un marco ideal de toda la gestión colectiva. Bueno, cuando hablamos de debilidades podría decirse en la aplicación de la normativa legal. El hecho de que nos hace falta también un reglamento de la ley que está pendiente. Desde hace algún tiempo participó el doctor Fernando Zapata como consultor, y bueno, eso está pendiente. Aparte efectiva de la normativa en gestión colectiva. En el caso de SEA es algo que se va a resolver. Entiendo que SEA tiene las condiciones ya adecuadas, está ya en vías de comenzar a funcionar. Tuvieron algunas dificultades que se están subsanando. Entonces, eso es lo único que tuvimos, el tiempo que puede demorar que se pueda entrar en ejecución, pues, después de estar autorizada una entidad de gestión colectiva para que se haga, se ponga en ejecución, pues efectivamente la entidad que comienza a funcionar efectivamente. Entonces, yo creo que hay buenas condiciones adecuadas. Bueno, en cuanto a novedades, bueno, la novedad legislativa ¿Por qué se va? de la Dirección de Derecho de Autor del Ministerio de Comercio al Ministerio de Cultura, en condiciones que parecen ser más adecuadas. Y bueno, esas son buenas noticias que pudiera hacer que favorezca el sistema de protección del derecho de autor. Fuera de eso, pues yo diría que en el caso de SEA es necesario que se apruebe la ley de la lectura, el libro de bibliotecas, que es un proyecto archivado por 2 gobiernos, y esperamos que este no sea el tercer gobierno que lo mantenga archivado. Hay un problema que tenemos allí, a diferencia de otros países que tienen una ley del libro o ley de la lectura y el libro, que lo que no hemos permitido, no se ha podido lograr que esa ley siga el proceso para su aprobación, se mantiene archivada por el tema de los incentivos a la industria editorial. Creo que ha sido la falta de visión de gobiernos anteriores y de no conceder los incentivos, porque es un componente esencial que los incentivos a la industria editorial, un componente esencial para crear una oferta editorial, porque tiene que haber una demanda y una oferta. Entonces, eso es algo lamentable que se mantenga archivado desde que se inició el gobierno. Creo que el 2009 debió arrancar. Nosotros lo dejamos listo en el gobierno que concluía, porque eso comenzó en el 2008, y después el gobierno siguiente no hizo absolutamente nada, ni el siguiente tampoco. Entonces eso está pendiente y eso le favorecería a SEA. También lo de la copia privada es algo que es un tema que se debe retomar, porque eso estaba en el proyecto original que se negoció de la ley del proyecto con los estados el Tratado de Promoción Comercial con Estados Unidos, cuando se incluía la negociación de la ley de implementación. Y eso estaba incluido en el proyecto original, pero eso fue rechazado durante la negociación, lo de la copia privada. Así que ese es un tema que deberían considerar. Y por último, el hecho de que exista una ley como la mexicana que va
Ahora a partir del TEMEC también hay que prestarle atención a qué avances hay respecto al Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, las novedades que pueda haber ahí en el capítulo de propiedad intelectual, los avances que hay ahí, bueno, porque es una normativa más reciente. Así que yo creo que debemos prestarle atención para una reforma futura de la legislación panameña. Con eso concluyo mi intervención. Muchas gracias, don Eduardo. Para continuar, aquí vemos que hay una pregunta para el doctor Javier. Javier, aquí hay una pregunta para usted. ¿Qué pasa si quisieran eliminar ese pago por remuneración equitativa? Porque, por ejemplo, en Brasil ha salido hace poco una noticia que se está planteando que los libros prestados por instituciones públicas sean gratuitas. Sí, dos cuestiones. En relación a la existencia de una compensación o una remuneración unida a un límite, de acuerdo con las directivas europeas, hay casos en que la existencia de esa remuneración o compensación es obligatoria. En España tendríamos el caso claro de la copia privada, que desde que se instituyó en 1992, en la práctica 92-93, ha ido unido siempre al pago de una compensación. Esta compensación ha sufrido distintos vaivenes, pero bueno, siempre ha estado ahí. En el caso del préstamo, el préstamo también es un límite, una excepción al derecho de distribución, y ya desde el año 92 las directivas europeas establecen que este límite o esta excepción tiene que ir unida necesariamente al pago de una remuneración, al menos para los autores. Año 92. En España esta remuneración no apareció en nuestra legislación hasta el año 2007 y después de que el Reino de España fuera condenado por el Tribunal de Luxemburgo en octubre de 2006. Quiere esto decir que, al menos en la legislación europea, cuando estos límites van unidos a compensaciones o remuneraciones, al final estas se terminan imponiendo. Tardan más o menos y si no, los estados, no tanto los estados miembros, sino como los sujetos de los estados miembros, podemos desarrollar acciones para que al final las mismas terminen implementándose. Desconozco cuál es la de la legislación brasileña. En el caso de Europa, ya he dicho, en estos dos casos concretos, copia privada y préstamo van unidos necesariamente al pago de compensación o remuneración. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Hay otra pregunta, no sé si ustedes la captan para ver cuál puede responderla. Dice, buenas tardes a todos. Mi pregunta es a los locutores. ¿Qué avances en cuanto a protección de nuestro contenido en digital? Si me pueden brindar respuesta en toda la región, genial. Y puntualmente en Panamá, ¿hay alguna entidad que nos proteja? Es la pregunta. Gladys Ríos hace la pregunta. A ver quién la puede responder de los panelistas. Eduardo. Abre la bocina, Eduardo. Eduardo, abre la bocina. Sí, por favor, que repita la última parte de la pregunta en cuanto dice, menciona a Panamá. La pregunta es, ¿qué avances, espérate, qué avances en cuanto a protección de nuestros contenidos en digital? Si me pueden brindar respuesta en toda la región, o sea, que quieren saber qué tienen sobre contenidos digitales, protección. Y puntualmente, Panamá, ¿hay alguna entidad que nos proteja? Derecho de autor. Bueno, contenido digital, todo lo que es contenido digital está protegido por la ley 64, que es muy completa, comprende toda la protección del derecho de autor en el entorno digital, que ya se ha tratado ese tema aquí anteriormente, el doctor Zapata lo expuso ampliamente, y yo creo que hay las condiciones para la protección. En materia de gestión colectiva lo hay, pero
para todas las obras, porque no dijo, en la pregunta no se dijo qué tipo de obra, pero qué tipo de obras, digo, son digitales, pero digo, pues, ¿de qué categoría de obras? Pueden ser audiovisuales, pueden ser escritas, musicales, pero todas tienen la protección adecuada que permite la Ley 64. A través de la gestión colectiva se puede proteger, así que están creadas las sociedades diversas que ya las hemos mencionado aquí, de artistas, autores y compositores, artistas, intérpretes, ejecutantes, productores audiovisuales. Tenemos la de editores y autores de obras escritas, ¿no? O sea, así que, y de productores fonográficos también. Así que tenemos, yo creo que condiciones adecuadas. Preguntan también cuál es en Perú, cómo está el avance en Perú y cuáles son los avances en Perú. Sí, muchas gracias. Creo que la cuestión es para mí. El proyecto OMPI Indecopy para establecer ahí una sociedad para autores y editores. En Perú ahora no existe una sociedad de gestión colectiva para la reprografía, para los editores y autores como por ejemplo SEA, TEDRO, CADRA, SEMPRO, CIDEA. Y ese proyecto ayuda para establecer una sociedad. Y lamentablemente COVID detuvo el proyecto ahora, pero esperamos que en el próximo año podemos trabajar de nuevo con Perú. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera decir? Todavía creo que nos quedan unos minutos. Fulvia, yo quisiera... Sí, sí, diga. Fulvia. Sí. No, yo quisiera, porque la pregunta anterior que acaba de responder el doctor Benítez, ahí quien hizo la pregunta amplió y su preocupación eran los audiolibros. Es decir, que todas nuestras sociedades de gestión de los distintos países le brindan la tutela a sus obras, porque estaba dirigido a eso. En todos nuestros países nos ocupamos de la tutela de las obras más allá de los formatos. Se trata de obra, vinculado a lo escrito, ¿no es cierto? Es un libro leído, pero bueno, todas las sociedades de gestión de todos los países protegen ese derecho por el cual ella consulta. Sí, ella dijo después que audiolibros, la consulta era para los audiolibros, exacto, pero la dijo después ya que Benítez había... Por eso, la vi, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Únicamente si puedo añadir... Ya estamos pasadas las 3. Para reforzar lo que ha dicho Magdalena, que en nuestro caso incluimos esa mención expresa en nuestros estatutos y el Ministerio, en la línea de Magdalena, nos dijo que lo consideraba innecesario porque se daba por supuesto que también la protección alcanza al audiolibro. Entonces, en nuestro caso aparece mencionado de manera específica, pero tiene toda la razón Magdalena y las entidades de gestión del libro abarcan también los derechos de autores y editores en el audiolibro. Muchas gracias por su intervención y su aclaración. ¿Alguna otra pregunta? Si no, para dar por terminada el panel de la tarde de hoy. ¿Preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, entonces damos por terminado este panel a las 3 y 5 de la tarde. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hasta aquí entonces el panel. Muchas gracias por la intervención a todos los panelistas y continuamos con la feria hasta el día domingo en Panamá. Así es que gracias por su participación, por su tiempo y su dedicación. Hasta luego. Hay otras preguntas más, no sé. Para ver, hay otras preguntas. No cerremos todavía. Dice, una pregunta más. Y gracias. A los escritores que se autopublican, ¿qué sugerencia brindan para proteger su derecho digital?
Que se asocien a las sociedades de gestión. Es la única manera, es la mejor manera de proteger sus derechos, asociándose a la sociedad de gestión. Si es de Panamá, ASEA Panamá. Bueno, muchas gracias, Magdalena, muchas gracias. Entonces, esto ha sido todo el tema de esta tarde, fortalezas, debilidades y novedades. Así es que alguna otra intervención, si no es, entonces damos por terminada la presentación de la tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.